La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos escuchan a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en debate un tema de fondo estructural en el país que quizás a veces resulta muy recurrente: cómo recuperar la debilidad institucional, lograr que los poderes del Estado funcionen a cabalidad, generen certidumbre, ofrezcan seguridad jurídica y termine incluso la impunidad, como ha sido el caso en casuística, la actuación de algunos jueces, el devolver, por ejemplo, derechos políticos, un juez que está prófugo, a un sentenciado que tiene sentencia condenatoria ejecutoriada, y por tanto la Constitución, artículo 113, prohíbe que con esos derechos políticos pudiera ser candidato. Va contra ley expresa. Y un hecho de esta semana también que ha generado polémica, el que un juez, el doctor Luis Rivera, juez nacional, haya sobreseído a quienes estaban procesados por la adquisición de 7 helicópteros DRU con el argumento de que el seguro pagó, no hubo pérdida económica, pero la pregunta que flota: ¿qué sucedió con los 7 helicópteros? 4 de ellos se cayeron, 3 tripulantes muertos y los 3 adicionales helicópteros fueron dispuestos que no sobrevuelen por el peligro inminente que conllevaba. Es decir, el daño fue irrogado, pero como el seguro pagó, aquí virtualmente no pasó nada. Y también queremos hablar en este ambiente que vivimos. Estamos inmersos en un proceso electoral para los comicios presidenciales y legislativos y una consulta popular del Yasuní el 20 de agosto próximo. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados: el doctor Santiago Basabe, experto, consultor y académico de Flaxo; el doctor Luis Verde Soto, politólogo, académico, ex vocal del CNE y ex secretario anticorrupción; y el doctor Roberto Salgado, jurista y académico. Doctor Santiago Basabe, ¿cómo recuperar este tema que pongo en análisis? No es fácil, pero ¿cómo recuperar esta débil institucionalidad? Buen día. Gracias, Miguel. Buen día con la audiencia y con los colegas, con Roberto y Luis. Bueno, hay un primer punto: es recuperar implica que algo se tuvo. No creo que el país nunca tuvo mucho. No creo que el país nunca tuvo mucho. Quizás ha empeorado un poco en los últimos años, quizás. Y tampoco estoy muy seguro de que eso sea así. El emprendimiento, me parece, desde la sociedad civil, fundamentalmente, desde la clase política, yo creo que es de poco nada lo que se puede esperar, es tratar de mantener al menos un mínimo nivel de institucionalización, un mínimo, algo básico, algo elemental. No creo que se pueda pedir mucho más de eso, pero para todo eso se requieren cambios estructurales. Para tener un mínimo necesitamos cambios estructurales, así de grave es la situación del país. Y tengo la impresión que voluntad política para hacer eso no existe abiertamente, ni en el campo del Poder Judicial, mucho menos en el sistema político como tal, en la organización político-partidista, en las reglas electorales. Entonces, desafortunadamente, el panorama es ese: es una permanente crisis de institucionalidad, crisis de instituciones y de actores políticos que, como he dicho, dudo mucho que haya una posibilidad de cambio, al menos pensando desde los sectores políticos, al menos pensando desde las organizaciones. Quizás algo se puede hacer desde la sociedad civil, y me parece que la expectativa, la posibilidad del país es, en alguna medida, ahí, desde la ciudadanía, más que desde otros espacios.
Santiago, es decir, desde la clase política no hay voluntad para empezar, para sentar las bases de una reforma estructural. De ninguna manera. La gran mayoría de la clase política son cuasi delincuenciales. Perdón que sea una expresión así de fuerte, pero es real. Hacer política en el Ecuador es uno de los mecanismos más que abre los mayores espacios para la corrupción. Si uno hace política en el país es para llevarse la plata del Estado, con excepciones mínimas, desde luego. Pero es el mecanismo más idóneo para enriquecerse de forma rápida, de forma sencilla y de forma fácil. Entonces, si es que así se concibe la política, porque así la conciben la gran mayoría de los actores políticos, es difícil que pueda provenir desde ellos alguna forma de cambio, de reforma estructural. Y el tema de la justicia, Santiago Basabe ha trabajado mucho, analizado, investigado. ¿Qué se puede hacer? Igual requiere una reforma estructural. En el Ecuador no hay carrera judicial, por ejemplo. Cualquier abogado puede ser juez, con requisitos mínimos, laxos. No hay una academia judicial que forme a quien va a ser juez o que va a ser fiscal, una academia que tenga una duración al menos de un par de años, con una exigencia académica, y que a posteriori queden estas personas como elegibles, sea para ser jueces o sea para ser fiscales. El caso español, por ejemplo, es un ejemplo a seguir. Acá eso no sucede, son concursos ad hoc que se van cambiando las reglas en función de los intereses políticos de momento, y a partir de ello tenemos el tipo de jueces que tenemos, ¿no? En algunos casos, gente de dudosa procedencia en términos éticos, y en otros casos, gente de dudosísima procedencia en términos de conocimientos. Y ahí, para terminar nada más, a eso hay que agregar un tema que es de fondo también, que en el país nos negamos a observarlo, y es que todos estos jueces que decimos que tienen baja calidad en términos de sus decisiones, estos jueces que decimos que no tienen formación académica suficiente, salen de algún lugar, pues, y fundamentalmente salen de las facultades de derecho. El país, salvo honrosas excepciones, que son muy pocas, tiene unas facultades de derecho que son lamentables en términos de formación académica, pero lamentables. Si uno puede escoger las facultades de derecho con un mínimo nivel en el país, yo no creo que sean más de 10. Entonces, con ese tipo de abogados que luego son jueces sin una escuela judicial, bueno, los resultados están ahí. Tú, Miguel, bien decías un par de ejemplos al inicio. Doctor Basabe, en ese sentido, ¿qué pasa con uno de los principios de que los jueces tengan al menos probidad notoria? Bueno, la probidad no viene de la universidad ni de los conocimientos en general, pero me parece que, no digo que esto sea una relación que se dé en todos los casos, pero en general el juez que tiene una mejor formación académica, un mayor nivel de conocimientos, suele ser menos proclive a los actos de corrupción. No digo que sea en todos los casos, pero suele ser menos proclive. Al contrario de aquellos que llegan por un favor político generalmente y que tienen que devolver los favores políticos, o que llegan comprando los cargos, porque en el Ecuador se compran pues las fiscalías, ser fiscal, ser juez, ser notario, se compra. Pues eso sabe todo el mundo. Se compraba y se sigue comprando. No en todos los casos, desde luego. Entonces, cuando eso pasa y la formación académica no es lo suficientemente sólida, entonces me parece que hay espacios mayores para la corrupción. Bienvenido al doctor Luis Verde Soto, politólogo académico, ex vocal del CNE y también ex secretario anticorrupción. ¿Cómo enfrentar este tema de fondo que les traigo al análisis? Recuperar esta institucionalidad o por lo menos sentar las bases para una institucionalidad, lograr que los poderes y funciones del Estado actúen a cabalidad y que generen certidumbre, den seguridad jurídica en el país. Buen día, Luis. Buen día con los contatorios y contigo, Miguel. Mira, el tema de la institucionalidad es un tema clásico en buena cantidad de países que tiende a oscurecer ciertamente el raciocinio y la mirada cuando nos encontramos en crisis. La institucionalidad no es nada más que un conjunto de rutinas formales e informales que observa una sociedad que cuando se quiebran y generan comportamientos anómicos, generan comportamientos poco favorables al desarrollo democrático. Evidentemente estamos atravesando
momento muy bajo de este ciclo político en el que toda la institucionalidad parece haberse roto. Ciertamente los países, Ecuador entre ellos, obviamente responde a una historia, y esta historia debemos sentarnos un rato, parar el conflicto político y mirar qué nos ha pasado en 40 años de democracia, y ciertamente hay algunos logros de los 40 años de democracia que vale la pena entenderlos como punto de partida de las formas nuevas que adquiere la institucionalidad. La segunda cosa evidente es de que la reinstitucionalidad no es solamente estabilidad, no es solamente recoger lo ocurrido antes, sino también implica reformas y cambios. Y en sociedades como las nuestras, con niveles de desarrollo medios, en los que la institucionalidad ha jugado a veces a favor del desarrollo y otras en contra del desarrollo, es necesario lograr los ajustes pertinentes, ajustes en el plano electoral, ajustes en la conformación e integridad del funcionamiento público, ajustes en términos del control de la sociedad sobre la gestión pública, ajustes en los equilibrios entre funciones del Estado, ajustes que permitan en reducir la concentración de funciones en el Ejecutivo, y ajustes que permitan que la responsabilidad haga espacio tanto en la sociedad como en el Estado. Es decir, yo creo que tenemos que caminar con mucha cautela en este espacio. Creo que no es un problema voluntarista, creo que no es un problema tampoco exclusivamente ético o de probidad en el funcionario. Es una construcción en la que tenemos que sentarnos a hacer una evaluación qué ha pasado por cada una de las instituciones y cómo ir construyendo los factores de reforma que sean viables en el corto y en el mediano plazo. Caso contrario, pasamos a la angustia y lo único que hacemos es simplemente invocar al populismo como fuente de transformación o con fuente que acoja esta incertidumbre enorme que genera la crisis institucional del Ecuador. Ciertamente creo que la tarea más inmediata, y ciertamente no estamos en el mejor momento, pero tenemos que evitar entrar en esta dinámica de crisis permanente que ha vivido, por ejemplo, Perú. Creo que nosotros necesitamos salir un poco de esa tentación a caer en la crisis permanente como una forma de vigencia de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Creo que debemos tomar con mucha ponderación cuál es nuestro pasado inmediato, nuestra historia. Tenemos que funcionar mucho con nuestra cultura política y saber cuáles son los clivajes de esa cultura política para poder tratar de articular formas de institucionalidad que se adecúen a esta realidad, que los ecuatorianos somos lo que somos una cultura política, somos una cultura de arrastre que lleva probablemente llevamos unos sellos nacionales muy complejos, por ejemplo, el caudillismo. Somos un país que hemos tenido más de 6 veces, hemos elegido al doctor Velasco Ibarra y hemos tenido procesos de autoritarismo civil largos. Hemos tenido procesos de autoritarismo militar en muchos años, pero sí de autoritarismo civil. Es decir, formamos parte de una cultura en la que si no rearmamos todos estos engranajes, no les damos una salida de una nueva armonía coherente institucional que permita partir desde esa base, no tendremos nada. Creo que simplemente profundizar sobre la queja no nos va a dar lugar a salidas, más aún en este momento en que debemos desproveer al discurso del contenido emocional de las campañas. Luis, en el ejemplo que pone de la realidad peruana, con algunas diferencias, allí ha habido quizás una mayor solidez institucional. Por ejemplo, con toda la crisis del presidente Castillo, el riesgo país, el Banco Central con su autonomía ha seguido funcionando la economía, no ha afectado mayormente. En el caso de la justicia, 6 presidentes procesados. Fujimori preso, Ollantumala estuvo en la cárcel, está preso Alejandro Toledo, procesado Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, que también fue procesado por el caso de Brecht y se suicidó, y el último, Pedro Castillo, que también está en la cárcel. Es decir, hay una diferencia frente al Ecuador. Aquí, y los presos que han ido a la cárcel han salido rápidamente por la acción de los jueces.
Las diferencias entre los sistemas judiciales no nos hablan de toda la institucionalidad. No creo que convenga polemizar sobre, por ejemplo, cuál es el peor parlamento, si el ecuatoriano o el peruano. Yo siempre he puesto en mis disertaciones que el parlamento peruano es uno de los peores parlamentos, si no el peor de América Latina. Tiene muchas características de eso, pero yo creo que los países todos somos un balance y una construcción desarmónica de instituciones. En ellas vamos caminando. Ciertamente, el ejemplo que tú pones de la capacidad que tiene la economía peruana de sobrevivir a las crisis institucionales, lastimosamente los últimos análisis muestran que la crisis institucional también ha llegado la crisis institucional ha llegado sobre la economía y está generando peso sobre la economía. Ahí por ejemplo, son de los temas grandes que tenemos que trabajar. Las instituciones no son responsables ni de la economía, ni son responsables directas del desarrollo. Son conjuntos sobre los cuales se asientan decisiones de voluntad de desarrollo y no podemos imputarles el mejor o peor desarrollo a las instituciones. Las instituciones son una cosa diferente. Cuando se le imputa a una institución el desarrollo, terminamos en esta monstruosidad que tenemos de Constitución 2008, en la cual se creyó que la concreción de determinadas afirmaciones en torno a las instituciones creadas por esa Constitución garantizaban el desarrollo y se trató de sustituir planificación del desarrollo, visión y objetivos de desarrollo con afirmaciones constitucionales que nos están haciendo mucho daño en la actualidad, en esta posibilidad de buscarle salidas a la crisis institucional. Pues bien, yo creo que lo que hay que hacer es ubicar las instituciones en sus roles específicos en las sociedades, en los sistemas políticos, saber hasta dónde podemos llegar en estas modificaciones institucionales, saber hasta dónde son las responsabilidades de las instituciones sobre el conjunto del desarrollo y sobre el funcionamiento político de las sociedades, no imputar a las instituciones la crisis de todo, y creo que una vez que tenemos eso claro, podemos dar algunos otros pasos en términos de la dinámica que debe observar la sociedad, sobre todo en esta situación tan compleja que va a vivir Ecuador, que es vivir una transición de otra transición, vivir una transición de un año y medio de cara a un proceso sumamente difícil donde pareciera que el populismo pretende retomar la capacidad de construcción de la escena política y conducir a toda la sociedad a una de las ofertas que tiene, que es la estabilidad en base a la concentración autoritaria del poder. Bienvenido en estudios del doctor Roberto Salgado, jurista académico, y también quiero retomar lo que él el siglo pasado, a fines del siglo pasado, puso en circulación un libro que decía Ecuador hacia el siglo XXI. Y cuando uno revisa esos contenidos, daría la impresión de que en el tema de institucionalidad no estamos igual, como bien decía Santiago Basabe, estamos peor en esta débil institucionalidad. ¿Qué le ha pasado al Ecuador y cómo tratar de lograr que funcionen a cabalidad las instituciones, que generen certidumbre, que haya seguridad jurídica? Muy buen día, doctor Roberto Salgado. Gracias, Miguel, por la invitación y un saludo especial para Santiago Basabe y para Luis Verde Soto. Encantado de estar con ellos y compartiendo con todos ustedes. He escuchado con mucha atención las importantes expresiones de cada una de las personas que me antecedieron en el uso de la palabra. Y debo manifestar que efectivamente esta preocupación ya de mi parte ocurrió a finales del siglo pasado, pero se establecieron en ese libro las actividades, las decisiones de cambio que debía tomar la sociedad ecuatoriana, especialmente en función no solamente política, sino estructural e institucional, a efectos de que en el siglo XXI Ecuador se volviera un Estado competitivo y autosuficiente para subsistir, dando el mayor beneficio a sus habitantes. Pero, lastimosamente, tengo que decirlo que penosamente ese pensamiento, esa idea quedó simplemente ahí como idea, porque todo lo que ha venido ocurriendo, a mi modo de ver, especialmente a partir del año 2006-2007, ha sido más bien un retroceso en cuanto a la institucionalidad, al buen manejo de las instituciones. Y como bien lo han dicho, ese es un tema que merece un cambio profundo.
un cambio profundo que no podrá darse si es que seguimos manteniendo, se sigue manteniendo vigente la Constitución del 2008. Recordemos que anteriormente, en el siglo pasado, tuvimos la Constitución de 1998, que más mal o bien, pues mantuvo, digamos que, una tranquilidad dentro del aspecto general de la institucionalidad. Pero esto se cambió luego con una especie, inclusive, de partido único, que resolvió por sí y ante sí acabar con la legislación, acabar con todo y simplemente poner de moda y actuar de conformidad con la forma que establecía el presidente de la República. Y los resultados que tenemos son exactamente los que tenemos ahora. Bien, en este sentido yo quiero también decir algo más. Sí se necesita el cambio y en verdad que el sector político le ha fallado al Ecuador, no hay la menor duda. Pero sí quisiera también hacer un análisis que algo lo dije en mi libro, que si bien es cierto al sector político hay que acusarle, hacerle responsable de lo que ocurre actualmente en el país, no es menos cierto de que dentro de ese sistema político son los partidos o pseudo partidos políticos los que ponen los candidatos. Pero veo que ya en la parte de análisis de parte del electorado es donde tenemos una tremenda falla de la sociedad. No existe la percepción, la capacidad y la inteligencia para poder entender exactamente las situaciones por las que atraviesa el país y la necesidad de cambio. Y esto le digo no solo en los sectores pobres, en los sectores humildes, en los medios, inclusive he notado esta falta de percepción y de decisión en los sectores altos de la sociedad. Claro, Sí. doctor Salgado, aquí hay falla de todos. Como bien decía el doctor Santiago Basabe, casi hay una clase política delincuencial, salvo excepciones. Hay empresas electoreras. ¿Cómo enfrentar esto si es que no hay una iniciativa ciudadana para hacer esas reformas? Exactamente. Y entonces los ciudadanos deben reunirse, buscar soluciones, buscar comités de defensa de la institucionalidad ecuatoriana que nos lleve a fortificarnos como sociedad para hacer las proposiciones correspondientes, ya sea modificando la actual constitución o creando una nueva, pero con hombres que vayan a hacerlo, no con esta clase de gente que actualmente tenemos, que se representan a sí mismos cuando se presentan en la televisión, porque a los demás no representan para nadie. Pero yo sí creo que la ciudadanía también está fallando en este sentido. Inclusive, y yo en este sentido quiero expresar, inclusive al hablar de ciudadanía, a muchos de los candidatos a la presidencia de la República, que más allá de tener ese título, no son más de este rato que unos chimbadores frente a la situación que atraviesa la República, porque esta elección que vamos a tener el 20 de agosto es una elección muy especial, porque es una elección para un presidente, para un ejecutivo o una asamblea realmente transitorios de más de, creo que 1 año y medio y nada más. De modo tal que desde ese punto de vista es muy especial. Y entonces, siendo este el momento importante para defender la institucionalidad o para tratar de mejorarla, no se puede realizar este chimbamiento, llamemos así, para que los verdaderos candidatos que podrían llevar adelante las modificaciones necesarias, pues puedan ser absorbidos por una fuerza extraña a la democracia, que lamentablemente pues sí tiene una fortaleza electoral importante. Vuelvo con el doctor Santiago Basabe. Efectivamente, en este periodo, hoy que estamos en el proceso electoral de año y medio, virtualmente en 1 año de la posesión del nuevo presidente que se estima sería en noviembre próximo, en 1 año ya estaremos inmersos en el siguiente proceso electoral para los comicios presidenciales y legislativos de febrero del 2025. Es decir, hacer un cambio en este sentido va a resultar extremadamente complejo. ¿Qué se puede hacer mientras tanto? Mira, sí, yo creo, pero esto es el deber ser, ¿no? Que no es la realidad, desafortunadamente. Se pudo optar por una opción de transición de alguien que se haga cargo de este año y medio aproximadamente para estabilizar el país en el plano político, tranquilizar a los agentes económicos, disminuir en la medida que se puede las tensiones y las diferencias sociales.
y que esa persona el 25 entregue el poder y organice un proceso electoral medianamente competitivo. Es decir, alguien que haga una transición ordenada. Con las distancias del caso, alguien similar a Valentín Paniagua en el caso peruano, por ejemplo, luego de la caída del presidente Fujimori o del expresidente Fujimori. Pero desafortunadamente eso no sucedió como era esperable. Y ahora tenemos un conjunto de candidatos que en su gran mayoría lo que tienen es recursos económicos. O sea, la carta de presentación de los candidatos es: tengo una chequera gruesa o tengo financistas que quién sabe de dónde vienen los recursos que me permiten hacer una campaña de varios millones de dólares. Y eso es lo que ofrezco. Pero es que es eso, desafortunadamente. Y que saben de temas puntuales, pero que no tienen mayor capacidad de pensar en temas más allá de eso. Y en eso los medios de comunicación tienen una responsabilidad, porque no les hacen preguntas generales sobre cómo va a afrontar la política, la economía, la sociedad, sino que les preguntan solamente sobre seguridad, por ejemplo, que es un tema fundamental, desde luego, pero no es el único. Entonces, dado que todos estos candidatos tienen miras a ser candidatos en el 25, el que llegue seguramente lo va a asumir como un espacio de año y medio para hacer plataforma electoral de cara al siguiente proceso electoral. Entonces, en un año y medio que estás pensando en la siguiente elección, es difícil que se puedan generar, no digamos cambios de fondo, porque en ese tiempo dudo que se pueda hacer, pero al menos de estabilizar la política, estabilizar la economía, estabilizar la sociedad. Entonces, lo que vamos a elegir es a un candidato, es decir, el próximo presidente, mayoritariamente, quizás con alguna excepción, el que llegue a ganar va a ser un presidente candidato para el 25, y eso tengo la impresión que no va a generar los mejores resultados para los intereses del país, fundamentalmente. Hace poco, en un análisis precisamente sobre el proceso electoral, Santiago Basabe ponía en primicias que las alianzas electorales son una farsa. ¿Qué es lo que estamos viviendo en ese sentido, en este proceso electoral? Es una farsa, es que son una farsa. Las 4 personas que estamos reunidas acá nos juntamos para una candidatura y sacamos el 20% entre los 4. La racionalidad, ¿qué indica? Que Roberto tenga 5%, que Luis tenga 5%, que Miguel tenga 5% y Santiago tenga 5% de los votos. No. En el Ecuador, Roberto tiene el 20%, Luis el 20%, Miguel el 20% y Santiago el 20%. Entonces, con una estructura de alianzas de ese tipo, orientadas fundamentalmente a que estas cuasi organizaciones electorales, porque llamarles partidos es darles un membrete que no se merece, estas cuasi organizaciones electorales puedan mantener el registro electoral para su principal negocio, que es básicamente alquilar el partido a un candidato que tiene recursos y que paga por ser candidato, como la gran mayoría de los candidatos presidenciales de ahora, y que eventualmente puede llegar con alguna persona a la asamblea, con algún candidato a un consejo municipal a través de la alcaldía o de las prefecturas, y a partir de eso generar recursos económicos que ni siquiera van al partido, sino directamente al gerente propietario. Esas son la gran mayoría de organizaciones políticas del país. Son organizaciones políticas que, si ustedes observan, de las 17 nacionales, la gran mayoría ni siquiera tiene una página web. No tienen un correo electrónico, no tienen una cuenta de redes sociales. Pero eso sucede porque las reglas electorales están diseñadas para que esta forma de delincuencia sea legitimada. Así están dadas las reglas, porque las reglas las hacen ellos mismos. Entonces, en una situación de esta, y con esto termino, yo creo que el votante, si bien algún nivel de responsabilidad tiene, pero su nivel de responsabilidad es mínimo, porque tiene que escoger, para poner un símil, si tiene que escoger entre 12 manzanas podridas, ¿qué puede escoger el elector? La que esté menos podrida. No puede escoger la mejor, porque no hay, sino la que esté un poquito menos, que tenga un poquito menos de deterioro. Esas son nuestras elecciones, desafortunadamente, insisto, en buena medida porque las reglas electorales están diseñadas para que así funcione la vida política del país. Doctor Luis de Soto, ¿cómo cambiar esto? Usted fue uno de los académicos que ya hace mucho tiempo ha hablado de la narcopolítica y el dinero en los procesos electorales, cómo
bien señala Santiago Basabe también, esta clase política delincuencial, cómo cambiar, cómo ejercer un mandato que permita generar certidumbre en el país. A ver, Miguel, creo que la ocasión de la pregunta que hizo Santiago me permite recordar, con un poquito, me estremece un poquito escucharlo, porque cuando sostuvimos la polémica dura en el Consejo Electoral sobre el reglamento de alianzas que permitió esta figura loquísima, esta figura absolutamente demencial, mediante el cual se atribuye el porcentaje de ganancia de la alianza a cada una de sus partes. Fue una forma delincuencial que se hizo en el Consejo Electoral mientras yo estuve allí y con mi voto en absoluto en contra. No hubo además nadie que me respalde ni en la opinión pública ni dentro del Consejo. Es la posición de que no era posible atribuir esta figura que generaba además una distorsión estadística extraordinaria. Los porcentajes se vuelven del 200%, del 120, 140%. ¿Por qué se hizo esa reforma de las alianzas? En base a un hecho positivo que yo creo que hay que recuperar, es que las alianzas tienen un elemento de base que es generar una nueva entidad política que puede tener futuro y que a futuro es la vía, hasta que no haya una reforma constitucional de fondo, que permita bajar el número de partidos, fusionar lo local con lo nacional, encontrar un camino a la dispersión y a las formas impropias de hacer política. Digo, se encontró que lo que podía hacer era favorecer especialmente a un partido político y luego a muchos que lograron mantener su personería jurídica en base a esta absolutamente demencial forma que es la de entregar el conjunto de la ganancia a cada una de sus partes. Recordemos que antes hubo una forma que también era, para utilizar el lenguaje coloquial, delincuencial, que era que las alianzas servían para que unos ganen personería jurídico y otros ganen economía, ganen repartos del Consejo Electoral. Esto ha cambiado notablemente, esto digamos, cambia con la nueva legislación, pero evidentemente ahí hay una distorsión que tiene que cambiar radicalmente. No se puede, hay un estímulo a la mayor dispersión electoral, hay un estímulo a la pervivencia de partidos y organizaciones que no tienen vigencia real, hay un corrupto clientelismo con quienes utilizaron esta forma para poder mantener su vigencia electoral y ahora es una forma más universalmente aceptada. Esto simplemente para recordar que cuando se produjo esa reglamentación, que es dentro de hace 2 años y medio, si no recuerdo mal, no hubo en ese momento nadie que respaldara la polémica que tuve en el Consejo Electoral y que ha llevado a que tengamos esta forma institucional tan distorsionada. Evidentemente hay muchas más cosas, y una de ellas es el financiamiento de la política, a lo que te refieres tú, Miguel. En el tema del financiamiento de la política, yo creo que lo que se avanzó en las reformas al Código de la Democracia permiten más o menos el control de la parte formal del financiamiento, es decir, el financiamiento declarado. Entre ellos me refiero a la monetización y bancarización, me refiero a la publicidad de las cuentas, me refiero a la oficina de la UAFE que debería controlar todos los aportantes y a los candidatos, etcétera. Me refiero a que las formas para tratar de controlar en lo posible la declaración formal están, yo creo que esbozadas, están hechas, lo que hay que hacer es aplicarlas, eso es otro tema. La segunda cosa, sin embargo, es que siempre dejaron una brecha abierta. Y la brecha es que la omisión en el Consejo Electoral permite que se hagan muchos más gastos por sobre los gastos declarados. ¿Por qué? Porque lo que no quiere hacer el Consejo es evaluar el gasto real que tiene una campaña, estimar el gasto real que tiene una campaña, cosa que se hace en todos los organismos electorales serios del mundo, y desde allí detectar qué puede no haberse declarado. Está pasando este rato en Colombia, pasa en México, pasa en todo lado. En Ecuador, sin embargo, la forma de mantener o darle carta para que se oculte el dinero ilícito es justamente evitar esta evaluación del costo real de una campaña, el costo estimado de una campaña. Primero, la posibilidad de que los dineros ilícitos estén operando en la política ecuatoriana son muy evidentes. Vamos a tener que, yo creo que el país tiene que controlar fuertemente todo lo que sea
campaña digital, una campaña corta será una campaña digital. Esta campaña digital deberá no ser manipulada. Recordemos que las formas de digitalidad ahora son extraordinariamente prodigiosas en crear presidentes y en crear parlamentarios. Tendrá que controlarse estas formas prodigiosas e ilícitas de lavar dinero en la política, y deberemos evidentemente intentar, y el Consejo Electoral ya debió tener estudiado bajo qué nuevas modalidades está funcionando el dinero del narcotráfico en la política. Hace 2 o 3 años yo había hecho un diagnóstico de cómo se daban las rutas del dinero en el caso de la política, de dinero del narcotráfico en la política en ese momento. Ahora hay que ver las nuevas formas que está teniendo operar esa modalidad. Y una fórmula, yo creo que es una fórmula de condicionar estas múltiples bandas que conforman el gran crimen nacional e internacional, es la seguridad de los candidatos. Muy probablemente una forma de condicionar la política es justamente el generar inseguridad entre los candidatos, y esto es algo que no podemos dejar pasar en el país, porque si además se contamina la elección por parte del dinero del narcotráfico a través de propiciar asesinatos de los candidatos o inseguridad mero, y el Estado no es capaz de dar seguridad a sus representantes políticos y a sus candidatos, seguramente tendremos un problema de marca mayor en el país. Yo creo que estos son los 2 elementos que inmediatamente hay que poner especial atención. La naturaleza de ese reglamento de alianzas es abiertamente pernicioso contra los objetivos con los que fue creado y abiertamente clientelar para favorecer a determinadas organizaciones. Y por otro lado, las nuevas rutas que adquiere el narcotráfico en la política, que en su momento trataron de decir que eran meras fantasías, cuando la realidad es de que esto no nos penetra la retina, penetra la seguridad de todos de modo absoluto. Es absolutamente necesario, Miguel, que volvamos los ojos sobre estos 2 elementos. Doctor Roberto Salgado, resulta cuesta arriba difícil el hacer una reforma política que enfrente a este financiamiento a lo que se ha denominado la narcopolítica por un lado y por otro controlar desde el organismo electoral lo que sucede en una campaña como la actual. Lo que ha dicho Santiago me parece que es absolutamente correcto y coincido. Lastimosamente esa es la realidad que estamos viviendo, donde el electorado tiene que escoger entre el menos malo, por ser suave en la palabra. Y este es, por ejemplo, uno de los temas que definitivamente debemos cambiar. Por ejemplo, muchas veces he dicho, y creo que se ha dicho, que, por ejemplo, para integrar la función legislativa hay que cumplir con ciertos requisitos mínimos y elementales. Ese es uno de los cambios que se deberían hacer. Yo recuerdo que en la época del 2005 se hacía la propaganda por parte de quienes luego fueron gobierno de que se designaban a payasos para que vayan a la función legislativa, y inclusive sacaban propagandas en este sentido, para luego, años después, mandar a otro tipo de personajes que ya no son payasos, porque los payasos por lo menos nos hacen reír, mientras que los actuales asambleístas son, más bien nos dan ganas de llorar, ¿no? Definitivamente que por eso digo que, exactamente. Por otro lado, también cabe hacer un análisis brevísimo con respecto al tema democrático. Por la democracia, por supuesto, deben existir 3 poderes, ¿no? Cuando se han ido estos señores a los últimos asambleístas a su casa, aquí en el Ecuador no le ha pasado nada. El Ecuador ha seguido viviendo tranquilamente, sabiendo que luego pueden volver. Una repetición de los mismos, lo cual sería gravísimo, lo cual significa entonces que los efectos nefastos del Congreso fueron meramente suspendidos. Pero el Ecuador ha vivido con tranquilidad. No con esto estoy diciendo que no debe haber Congreso, simplemente estoy mencionando lo que ha ocurrido con el último Congreso. De manera tal que algo como lo que un país no puede dejar de vivir nunca es con una justicia, con una administración de justicia correcta. Y entonces, si bien es cierto que la función legislativa, como bien se llama parlamento, es porque ese parlamento y se discute, siempre será así, y en todos los países del mundo el parlamento es más o menos lo que es aquí en Ecuador. Pero la función judicial sí merece definitivamente un cambio fundamental. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo se cambia eso? Obviamente, creando las instituciones suficientes con normativa suficiente para que
los mejores hombres del país puedan integrar las instituciones. De lo contrario, no vamos a cambiar nada. Y lo que viene será para peor. Pero pongamos el ejemplo, la realidad. Un organismo administrativo y disciplinario, doctor Salgado, como el Consejo de la Judicatura, que realmente da pena. 3 de los 5 vocales procesados penalmente. Así es. Y no persiguen a jueces como John Rodríguez, que rehabilitó los derechos políticos a un condenado que tiene sentencia condenatoria ejecutoriada por corrupción y no pasa nada. El contraste de esta semana, a un juez que procesaba, que debía procesar a 2 de los 3 vocales del Consejo de la Judicatura, lo suspenden. En cambio, no dicen nada de este juez que dice que no pasó nada con los helicópteros Drone. O sea, ¿qué hacer con la justicia? De manera tal que por eso decía, tal vez soy iluso en pensar esta posibilidad, pero yo no veo otra, que son los mejores hombres. Recordemos ahora que se le criticó en su momento al Consejo de la Judicatura presidido por el doctor Murillo, por ejemplo. Pero si es que esto fue criticado, lo que tenemos ahora es peor, pues. Pero hay que recordar también que el actual presidente del Consejo de la Judicatura proviene de una terna enviada por el presidente de la Corte Nacional Hay de Justicia. corresponsabilidad, es el representante Entonces, de la oposición judicial. Y además con una decisión casi unilateral, pues se supone que la Corte Nacional de Justicia debería reunirse para ver a quién se postulan que lo haga a través del presidente de la Corte Nacional, pues. Entonces, como estamos viendo, tal vez no solamente el problema está necesariamente en las normas, sino en los hombres. Son los seres humanos los que están dentro de las instituciones y los que modifican y cambian. Y se han perdido valores esenciales en la sociedad y sobre todo en la nueva juventud, los resultados que vamos a obtener van a ser difíciles, a menos que de alguna manera, para eso habrá gente capacitada como las personas que nos están acompañando ahora, o se pueda realizar un cambio que por supuesto que no se va a hacer en este año y medio, pero que sí debería ser una preparación para que un nuevo presidente desde 2025 pueda llevar adelante este cambio. Es decir, sentar las bases para una reforma estructural. Doctor Santiago Basabe, a propósito de lo que se ha mencionado de la función judicial, usted que lo conoce bien, hace poco en uno de sus artículos decía, y esto no es un problema solo de la justicia ordinaria, sino la justicia constitucional, aún peor que un juez corrupto es un juez pusilánime. ¿Cómo cambiar esto? Mira, esa es una excelente pregunta, Miguel. Yo creo que para las altas cortes de justicia, la Corte Constitucional, la Corte Nacional, no se requiere solamente gente que conozca del derecho, evidentemente que tiene que conocer el derecho en sus diferentes especialidades, y ahí Roberto es un reconocido experto en algunas áreas del derecho. No creo que es suficiente eso. Creo que a eso se necesita también tener la entereza para tomar decisiones en casos difíciles. Y me da la impresión que se interesa para tomar decisiones en casos difíciles, asumiendo como dada la honestidad y asumiendo como dada la capacidad, juega también la experiencia y los años y el tiempo. Y para ser juez en ese tipo de decisiones me parece que la edad es importante. Y cuando yo decía pusilánimes, insisto, no porque les esté diciendo que sean corruptos, no porque esté diciendo que sean carentes de ética, no porque diga que no tengan formación académica, porque creo que sí la tienen y creo que no son corruptos, pero dudan, pues tienen temor de resolver casos difíciles y por eso demoran un mes en lo que debieron resolver en un par de días. Y eso yo creo que tiene que ver con lo que da la experiencia. Y esta es una corte constitucional joven, donde pues, afrontar con valentía una decisión de ese tipo me parece que les desbordó a los nueve integrantes de la Corte y como he dicho, me parece que esa decisión, independientemente de que nos guste o no nos guste, de la posición que uno pueda asumir respecto a lo que decidió la Corte, se pudo decidir en un par de días, pero no lo hicieron y creo que eso tiene que ver con esa pusilanimidad y con la necesidad, me parece, de que los requisitos para llegar a las altas cortes sean requisitos mucho más exigentes, que den cuenta de gente que esté culminando su carrera profesional
el que llegue a la Corte Nacional o el que llegue a la Corte Constitucional. Y esto, si así se lo quiere ver, es una crítica a que gente muy joven llegue a esos espacios. Bueno, sí lo es, sí lo es, sí lo es. Yo creo que a esos espacios tiene que llegar gente con experiencia y la experiencia va de la mano con la edad. No solo la formación, pueden tener PhD, formación en el exterior, sino también experiencia del país y no tener miedo para tomar decisiones, doctor Basado. Exactamente, y esa experiencia, ese trajinar, eso te da los años, pues inevitablemente, no hay de otra. Claro, yo no estoy dudando de las capacidades, de los estudios y de la honestidad de los jueces constitucionales, no, de ninguna manera. Pero sí me parece, o me da la impresión, es mi impresión nada más, a juzgar por el tiempo que demoraron, que les faltó un poco de entereza para asumir una decisión difícil y dura como la que tenían que tomar. ¿Y qué hacer organismos como el disciplinario y administrativo de la función judicial, el Consejo Nacional de la Judicatura, en estas condiciones, sin legitimidad? Es complicado porque en general dentro del Poder Judicial antes y ahora existen una suerte de mafias. No sé si da la estructura que existe para hablar de una mafia en rigor, no organizada, secuencial, en lo que se conoce como una mafia en rigor. No estoy seguro que da para eso. Pero sí hay al menos grupos organizados de jueces, de fiscales, de amanuenses, de secretarios, de abogados, porque hay abogados que trabajan con determinados jueces y cuando uno quiere generar una solución corrupta a un caso, sabe que no necesariamente tiene que ir donde el abogado X, sino donde el abogado Y, que es parte del grupo de ese juez, de ese fiscal. Eso saben, en el gremio de abogados lo saben perfectamente. Y estos grupos de abogados además son los grandes bufetes jurídicos, no es el abogado de la esquina, el abogado cualquier. No, son los grandes bufetes los que son los contactos a nivel de Corte Nacional, por ejemplo. Y Roberto sonríe porque sabe que es cierto el que está en el litigio cotidianamente. Entonces es Un difícil generar un paréntesis, doctor cambio bajo Basabe, esa por eso estructura. será que esos grandes bufetes casi nunca pierden los procesos judiciales, será por algo que ganan. Por supuesto, porque dependiendo del juez tienes que ir de un abogado o de un bufete. Y el bufete se encarga de hacer la vinculación entre el abogado que está firmando, porque además no necesariamente ellos firman pues, los casos. Tienen abogados que actúan como intermediarios. Porque la gente sabe que los El mejores segundo penalistas piso. en general, por ejemplo, para poner un poquito más del dedo en la llaga, no son los que aparecen en los casos penales importantes. Ellos no aparecen, aparecen abogados un poco relevantes, no en todos los casos, porque se actúa así a través de terceros y así se van dando las vinculaciones. Entonces, como todo esto funciona dentro del Poder Judicial, la posibilidad de generar un sistema de sanciones administrativas tal cual está la estructura, yo creo que es muy complicado de conseguir, al menos en el corto plazo y bajo la estructura que tenemos. Doctor Luis Verde Soto, ¿qué hacer con la justicia ecuatoriana en estas condiciones? No solo la ordinaria, que está cuestionada, incluso al más alto nivel, jueces en la Corte Nacional de Justicia, el órgano administrativo y disciplinario del Consejo de la Judicatura e incluso la Corte Constitucional, la justicia constitucional. Mira, yo creo que un avance se ha producido en el debate. Hasta hace algunos años, en Ecuador se conceptuaba que el tema del sistema judicial o de la justicia no formaba parte de la democracia. Era una especie de solamente un servicio que se debía otorgar, pero la justicia, entendida como la capacidad de procesar la conflictividad de la sociedad dentro de normas determinadas, estables y aceptadas, no se entendía como parte de la democracia. Ahora se entiende como parte de la democracia y esto es un primer avance fundamental. El tema de la conformación institucional reformado, deficiente del sistema judicial, ya es entendida como parte o ingrediente central de la conformación democrática del Ecuador. Yo creo que ese es un primer avance importantísimo. Yo recuerdo que hace algunos años, del 86, hicimos un estudio con Manuel Chiriboga sobre servicios jurídicos populares y la encuesta que pasamos en el país, abogados y no abogados entendían que la justicia no formaba parte del conjunto de nociones fundantes de la democracia.
Este creo que es digamos, un avance importante. Ahora, ¿qué hacer? Evidentemente allí hay que reconstruir las bases de formación de jueces y operadores de justicia. Hay que reconstruir nociones de cultura política sobre qué significa el sistema judicial. Hay que reentender equilibrios entre tres. Recordemos que Ecuador es un país con 5 funciones que pugnan por convertirse en cuotas de poder. Hay que reentender el sistema de controles horizontales en Ecuador para que entendamos finalmente cuál es el rol de la justicia. Creo que hemos pasado un importante, hemos dado un importante paso. Recuerdo que la justicia durante el inicio de la democracia era una disputa que tenía que ver básicamente entre la representación que estaba a cargo de partidos y de jueces asentados en la sierra versus los temas ligados a la litigio, ligado a determinados grupos económicos y jueces y abogados en la otra región. Esto ha cambiado, ha derivado en la utilización de la justicia. Este momento, evidentemente, desde los últimos 15 a 20 años más bien, se ha utilizado la justicia, se utiliza la justicia como operador de la política y la política utiliza la justicia para sus objetivos. Y claro, ahí hay esta mutua utilización lleva a que finalmente tengamos un escenario de relaciones de convivencia distorsionada, una convivencia social con justicia corrupta, con justicia distorsionada, con justicia que conduce hacia objetivos de agrupamientos y no como un hecho universal que permita la cohesión de la sociedad. Evidentemente termina en profundizar la crisis que es una crisis que te impide no solamente la vida institucional, te impide la vida económica. Cuando no hay capacidad de un sistema jurídico estable, lo que se llama seguridad jurídica, las expectativas de inversión bajan. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, se exhibe con grandilocuencia que la inestabilidad política vendrá del ejercicio autoritario futuro del poder. Es una forma de mandar un mensaje a la corrupción también. Es decirles, yo soy el interlocutor de la corrupción para el ejercicio futuro, que yo garantizo que los acuerdos de corrupción que se hagan fundamentalmente en obras públicas o en contratación pública, los garantizo en su estabilidad yo. Esta modalidad de concentración del poder y de exhibición del poder futuro y de reducción de la gestión de la sociedad y de la economía al poder futuro autoritario termina siendo básicamente una exhortación a la injusticia. Y claro, las modalidades de cambio del sistema judicial no necesariamente pasan por la intervención de otras funciones, pasan por una buena capacidad de autorregulación que debe haber. Y yo no sé hasta dónde las actuales bases humanas del poder judicial, de la función del poder, de la función judicial, son suficientes para lograr esa autorreforma. Tendremos que llegar a un nuevo acuerdo sobre justicia, tema que está pendiente en el Ecuador desde la Pichicorte. Doctor Luis Verde Soto, ¿es posible o resulta una utopía quitar las manos de los políticos en la justicia? Es decir, lo que no debemos es pensar en un hecho voluntarista de decirles quiten las manos y las van a quitar. La única forma de que quiten las manos es desensibilizando fuertemente los canales que les permiten este rato meter las manos en la justicia. Tenemos en claridad cuáles son los canales que les permiten a los políticos meter las manos en la justicia, que les permitieron antes meter las manos, ¿cierto? Y por una parte nos corresponde a los mismos ciudadanos que no hemos hecho control social ni siquiera suficiente, hoy día no hemos hecho control social, corresponde a las mismas procesos que se fueron teniendo de corrupción, los que han permitido que esto ocurra. Evidentemente, la única forma de evitar que los políticos metan la mano en la justicia es
Creerían unos que es cortarles la mano a los políticos, pero cortarles la mano lo único que hace es que hayan otras manos que entren. Lo que hay que hacer es reformar los procesos, cambiar los procesos que permiten e incentivan la metida de manos en la justicia. Y esto vale para todos los temas de la corrupción. Doctor Roberto Salgado, ¿cómo afrontar este gran desafío de la justicia ecuatoriana? ¿Cómo lograr que exista a plenitud un organismo administrativo y disciplinario que hoy ha sido cuestionado por las actuaciones que han tenido incluso 3 vocales procesados penalmente? Bueno, en primer lugar quisiera indicar que mandé un mensaje subliminal a mi amigo Santiago para que tratara sobre el tema de los estudios jurídicos y coincido plenamente con él y solamente comentar que yo les llamo a estos amigos como los abogados del segundo piso. Efectivamente es así la realidad. En cuanto al tema judicial, mira, ya el propio Santiago también lo estableció y eso también yo lo había establecido en el 97, de que la función judicial necesariamente requiere tener una verdadera carrera judicial, no que aparezca en la Constitución ni en la ley tal, sino realmente una estructura correcta de lo que es una función judicial en la cual los jueces de primera instancia tengan los suficientes requisitos, cumplan los requisitos para ser luego miembros de cortes superiores o de provinciales, como se llaman ahora, hasta poder acceder a las cortes nacionales, en base a sus méritos y a su verdadera probidad. Y en segundo lugar, algo que también se estableció que efectivamente existe, que es la escuela de jueces, pero yo no creo que esa escuela de jueces esté funcionando realmente como debe funcionar. Ya podemos llamarle escuela o academia, porque no es cuestión solamente de dar normas jurídicas sobre derechos, sino establecer la ética y la moralidad y la importancia que tiene un juez dentro de la sociedad, que me parece que eso es algo que no se está estableciendo en esta escuela. Y finalmente, pues el deseo de todos de que se necesite una voluntad política, que es la parte difícil, que debe provenir por las personas que las normas constitucionales establezcan para el efecto, para realizar el cambio. Y si para esto tenemos que llevar a varias consultas populares, pues yo creo que podría ser una de las posibilidades para tratar de hacer estos cambios. Doctor Salgado, de no hacerse estos cambios, esta reforma judicial, va a resultar difícil que un pilar de una democracia ejecutivo, legislativo y judicial funcione a cabalidad, y por ello la demanda de justicia, cuando vemos en los grandes casos, ¿qué decir de los casos del ciudadano común? Bueno, yo creo que esa es la gran preocupación, de que todos los abogados que ejercemos el derecho con probidad, sin duda, sabemos de antemano de que no tenemos los suficientes requisitos para poder obtener una auténtica justicia, sino que estamos sometidos a que los jueces en cualquier momento, por cualquier motivo, pues se distraigan, por dar una terminología, para resolver en forma contraria a lo que establecen las normas de derechos. No tenemos la verdad, esa seguridad, que si bien es cierto, nunca se la ha tenido tampoco en antaño, pero no en la magnitud que existe actualmente. Ese es un problema muy, muy importante de la realidad actual. En definitiva, y para concluir, doctor Santiago Basabe, ¿qué hacer? ¿Cuál debe ser la prioridad para generar confianza y certidumbre en el país con instituciones recuperadas? Mira, yo creo, Miguel, que más allá del diagnóstico lamentable en buena medida, que lo ha hecho muy bien Luis y lo ha hecho muy bien Roberto, yo creo que es la acción ciudadana, la capacidad de asociarnos como ciudadanos, la capacidad de hacer cosas desde diferentes campos y sectores y tratar de esa manera generar un cierto tipo de presión en el otro campo político, en más electoral. A veces asumimos que la política es solamente los actores políticos, pero me parece que desde lo cotidiano es posible trabajar a partir de la agremiación, de las asociaciones, de los clubes, de diferentes sectores, no solo en la política, en el arte, en el teatro, en la cultura en general. Y a mí me parece que ahí hay un espacio extremadamente fértil donde se consiguen cosas de a poquito, desde luego, no son cambios inmediatos, evidentemente que no. Pero me parece que generar una ciudadanía un poquito más fuerte, más vigorosa, puede ayudar
no a eliminar estos solamente problemas, fueron pero algo sí al los menos a mantenerlos en un corregibles, nivel, algo. en un nivel manejable. Doctor Luis Verde Soto, ¿cómo, en resumen, recuperar este panorama que vivimos y dar certidumbre? La participación ciudadana, ¿cómo se podría plasmar para que no sea solo una etiqueta? Mira, yo creo que lo fundamental va por la vía de la reubicación de las responsabilidades de todos los actores del sistema político, ciudadanía, actores políticos, actores internacionales, actores institucionales. Ciertamente la recuperación institucional en ningún lugar del mundo es un hecho inmediato. Los cambios institucionales, cuando ha habido intentos de cuantificarlos, se ha dicho que duran alrededor de una generación, es decir, de periodos de 25 años, alrededor más o menos, que son las que producen o podrían permitir hablar de cambios radicales, digamos, con cierta sustancia radical en la cultura política. Pues bien, yo creo que lo que debemos hacer es trabajar con paciencia, trabajar con mucho tesón, con un sentido nacional muy claro, acudir a los elementos básicos de nuestra nacionalidad para que esto permita tener una forma de autodeterminación de un nuevo sistema político, de una nueva forma de construir nuestras interacciones y entender y valorizar a la política, que lastimosamente este rato no es nada más que una forma de estropajo verbal, cuando yo creo que tenemos que hacer un buen esfuerzo de construir una noción, dotar nuevamente de significado a la política, que es la única forma de convivencia civilizada que tenemos los humanos y tendrán nuestros hijos. Nosotros pronto dejaremos este escenario para poder lograr que las naciones pervivan y que nuestra patria viva. Doctor Roberto Salgado, en resumen, ¿cómo lograr actuar desde una visión ciudadana también? Pero algo hay que hacer, como dice Luis Verde Soto, dejar un país mejor del que se recibiera. Bueno, comenzar, yo digo que desde nuestras familias, haciendo política en el buen sentido de la palabra, con los amigos y tratando con un gran paso del tiempo, por supuesto, como dice Luis en este sentido, tratar de hacer el cambio, especialmente también en el sector del electorado, que se tenga más responsabilidad con respecto a la decisión que se toma frente a una urna, entendiendo la situación por la que atraviesa un país. Me ha causado verdadero escalofrío el día de ayer ver unas encuestas en las que se demuestra que entre el 25 y casi el 30% de la población no le interesa absolutamente nada de lo que está pasando con respecto a las elecciones. De manera tal que hay un sector importante de la población al cual debemos incorporar de alguna manera dentro del sector pensante y responsable para tratar de hacer los cambios de los que hemos venido hablando de manera general en este programa. Muchas gracias por participar en este debate. Seguiremos patrocinando para que se tome conciencia en el Ecuador sobre la necesidad de contar con una sólida institucionalidad, que los poderes del Estado funcionen a cabalidad, que generen certidumbre, seguridad jurídica y que termine la impunidad, teniendo como protagonistas a jueces venales. No se puede generalizar, pero jueces venales que actúan contra ley expresa y que incluso ha sido criticado dentro de la propia función judicial. Muchas gracias al doctor Santiago Basabe, experto, consultor y académico de Flaxo, al doctor Luis Verde Soto, politólogo académico, ex vocal del CNE y ex secretario anticorrupción, y el doctor Roberto Salgado, jurista y académico. Muchas gracias por su valioso aporte en el programa Controversia. Muy buen día. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, y les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.